Durante cerca de 2000 años, los cristianos creyeron que solo había 4 evangelios y que estos contaban la historia de Jesús de Nazaret. En 1886, el Evangelio apócrifo de Pedro fue el primero descubierto en siglos, lo cual sugería la existencia de una historia secreta de escrituras prohibidas. En 1945, un notable descubrimiento desenterró una voluminosa colección de evangelios apócrifos que cambió para siempre la historia del cristianismo. En Egipto, cerca de una ciudad llamada Nag Hammadi, un campesino y sus compañeros encontraron una vasija de arcilla sellada, con un valioso contenido de 1800 años. La vasija contenía 52 textos diferentes, con títulos como los Hechos de Pedro, el Apocalipsis de Santiago y el Evangelio de Tomás. Estos eran auténticos evangelios apócrifos, mencionados por escritores antiguos, pero aparentemente enterrados después de que el emperador Constantino se consolidara en el poder en 325 después de Cristo. Hasta ahora habían permanecido en el terreno de la leyenda. Y quizá la más sorprendente de todas ellas fuera el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un documento fascinante. Se tradujo del griego al copto y contiene palabras de Jesús. Muchas de las cosas que contiene el Evangelio de Tomás se encuentran también en el Nuevo Testamento, con la salvedad de que el Evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico. Los gnósticos eran una secta de los albores del cristianismo que ponía mucho énfasis en el misticismo y disentía de muchos de los preceptos de la incipiente jerarquía cristiana. Los gnósticos se salvaban por el conocimiento secreto. Eras un verdadero seguidor de Jesús si entendías ese conocimiento. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento y gnóstico significa el que sabe. Eran esencialmente místicos en muchos sentidos. Y si podían encontrar la paz de Dios en su interior, la verdadera humanidad en su interior, ¿para qué necesitaban tener sacerdotes u obispos? Podían hacer las cosas a su manera. En el Evangelio de Tomás, Jesús parece transmitir un extraño mensaje, una enseñanza secreta que es muy diferente de la que ofrecen los evangelios tradicionales. Estos enseñan que Jesús es el único Hijo de Dios. El Evangelio de Tomás sugiere que todos podemos convertirnos en hijos de Dios. Dice, cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y entenderéis que sois hijos del Padre. En otras palabras, si a Jesús se le puede considerar hijo de Dios, también todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Jesús no tiene nada que los demás no podamos tener. Podemos tener el mismo tipo de relación con lo divino, el mismo tipo de unidad con Dios. El Evangelio de Tomás predica la conexión personal con Dios sin necesidad de iglesias organizadas, sacerdotes ni obispos. Muchos sacerdotes y obispos se sintieron ofendidos por los gnósticos, que iban a la suya, que tenían línea directa, que usaban el teléfono rojo con la divinidad. Esto no cayó bien entre las autoridades eclesiásticas. Puede que esa sea la razón por la que el Evangelio de Tomás fue considerado herético. La independencia de las creencias gnósticas socava la jerarquía eclesiástica. Los gnósticos creen que sus propios evangelios son tan válidos, si no más, que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el caso del Evangelio de Tomás, puede que tuvieran razón. Cuando estos evangelios gnósticos fueron descubiertos en 1945, surgió un problema perturbador.
Resultó que el Evangelio apócrifo de Tomás podía ser más antiguo que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un debate entre los estudiosos en lo concerniente a la fecha del Evangelio de Tomás. Lo que sí sabemos es que tenemos papiros muy antiguos en griego del Evangelio de Tomás. Y parece que ciertas partes de dicho Evangelio son de épocas muy tempranas. De hecho, hay partes que puede que daten de los primeros días de la Iglesia. Muchos estudiosos creen que los 4 evangelios clásicos se escribieron una generación después de la muerte de Jesús, entre 40 y 60 años después de que se produjeran los hechos. Pero el material del Evangelio de Tomás puede ser más antiguo, viendo lo simple de su contenido. La diferencia entre el Evangelio de Tomás y el Nuevo Testamento es que el de Tomás solo contiene las palabras de Jesús. No hay milagros, no hay ninguna historia sobre Jesús. El hecho de que el Evangelio sea solo una colección de las palabras de Jesús puede sugerir que es más antiguo y que los elementos narrativos e históricos de los demás son añadidos posteriores. Si el de Tomás es realmente más antiguo que los 4 clásicos, ¿significa eso que es más fiel al mensaje de Jesús? Y si esto es así, ¿significa eso que la Biblia cristiana está literalmente incompleta? Puede que la respuesta dependa de encontrar la fecha exacta en la que se escribió el Evangelio. El Instituto de Conservación del Museo Smithsonian, o MCI, despliega un equipo de especialistas y científicos para extraer los secretos del antiguo documento. Lo que hacemos es lo que haría un detective. Nuestros científicos examinan el documento con diferentes instrumentos para entender en esencia qué es y de dónde procede. Los académicos buscan pistas de la edad de un evangelio en el papel y la tinta del documento. A veces siento que puedo meterme en la cabeza del creador, especialmente porque los conservadores necesitamos desarrollar una especie de visión de rayos X en retrospectiva. Tienes un objeto enfrente que ha llegado hasta aquí en su estado actual y en su condición actual, y tienes que pensar en todas las cosas que le han pasado. Una pista de la antigüedad del papiro puede hallarse en la propia escritura. En la época de Tomás, la mayoría de la población era analfabeta. Tal vez el Evangelio fuera realizado por un escriba profesional. Los investigadores descubren la verdad mediante un conocimiento exhaustivo de los métodos y herramientas de un escriba. Los escribas no son simples escribientes, llevan consigo sus materiales de trabajo, preparan sus tintas en estado sólido y luego van moliéndolas sucesivamente y añadiendo líquido para darles la fluidez necesaria. Es de esperar que haya una cierta variabilidad en el tamaño de las partículas. Y algo muy pero que muy perfecto y muy pero que muy puro y muy uniforme podría ser una señal de que se trata de un material más moderno. Vale, retrocede y sube. Al observar detenidamente el Evangelio de Tomás, se concluye que no era una obra moderna, pero se sigue sin saber la antigüedad exacta del Evangelio. A este se le practicó la prueba del carbono 14. Sus páginas revelaron que la copia databa aproximadamente de entre el siglo IV y V después de Cristo. Las copias más antiguas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son aproximadamente de la misma época. Pero se cree que deben de ser copias de textos mucho más antiguos, ya que hay referencias escritas a ellos que datan de 150 después de Cristo. La antigüedad exacta del Evangelio de Tomás sigue siendo esquiva y polémica. Es más antiguo y más exacto que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta que se encuentre una copia más antigua, la pregunta sigue siendo un misterio. Pero sea cual sea, la edad del Evangelio revela una batalla entre 2 sectores dentro del cristianismo. La Iglesia tradicional tenía de su lado a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los gnósticos aseguraban contar con el apoyo de la mismísima María Magdalena.
Los cristianos creyeron durante siglos que solo había 4 evangelios que revelaban la vida y el mensaje de Jesús. Pero esa idea cambió a finales del siglo XIX, con el descubrimiento del primero de los evangelios apócrifos. De entre estas escrituras olvidadas, una de las más convincentes se descubrió en Egipto en 1896. Un evangelio con un autor muy sorprendente. Es un evangelio escrito en nombre de una mujer. Y no cualquier mujer, sino aparentemente María Magdalena.